soluciona al final. Después de muchos muertos, solucionan dialogando. Siempre ha sido así. El ser humano siempre ha actuado así. Y luego, ¿quién hace revivir a los muertos? Y generalmente los muertos tienen familia, tienen esposa, tienen hijos, quedan huérfanos. ¿Y será que a esos huérfanos les van a ayudar algo, por lo menos en su educación? No. Nadie se acuerda de los muertos. Bueno, así está hecho el ser humano, ¿no? Acuérdense, esto se va a solucionar dialogando. Al final se van a poner de acuerdo, pero previa confrontación. Bien, jóvenes, habiendo hecho ese comentario, y ya me pasé con un minuto, de una vez para adelante con el tema que toca ver hoy. Lo que toca ver hoy es un ejemplo de aplicación del método de las fuerzas, también denominado método de las flexibilidades. Voy a verificar mi volumen previamente, le vamos a poner casi máximo al volumen. Ahora sí. Bien, jóvenes, como iba mencionando, hoy vamos a ver un ejemplo de aplicación completito del análisis de una estructura hiperestática aplicando el método de las fuerzas, ¿no? Espero que en el transcurso de la semana hayan ustedes estudiado principalmente el martes pasado, ya que no voy a volver a repetir esos conceptos, porque si me pongo a repetir, pues nunca voy a terminar el programa analítico de esta materia. Bien, vamos para adelante. Bien, la estructura que vamos a resolver trata de un pórtico plano, un pórtico hiperestático plano. ¿Y por qué es hiperestático? Pues bien, a continuación lo vamos a demostrar. Bien, completando la información referente a este pórtico, ahí podemos ver que las vigas de este pórtico están sometidas a una carga linealmente distribuida, que le llamamos Q sub K. También hay una carga puntual en la viga que está embolado, en su extremo libre. Allá hay una carga puntual que lo identificamos con P sub K. Luego, identificamos los nudos. En empotramiento está el nudo 1, en la intersección de las tres barras de este pórtico está el nudo 2, el nudo 3 está en el extremo inferior de la columna y finalmente el nudo 4 en el extremo libre de la viga que está embolado. Prosiguiendo, identificamos también las vigas, la viga 1, la columna 2 y la viga 3. Los elementos de esta estructura también los estoy identificando de manera numérica. Proseguimos. Ahí estoy indicando la sección transversal de la viga 1, la sección transversal de la columna, identificado con el número 2, y la sección transversal de la viga 20 por 60. Eso está en metros. Luego también necesito de las vigas. La viga 1 tiene una luz de 8 metros, la viga embolado una luz de 3 metros. La columna tiene una luz de 5 metros. De 5 metros. Luego, esa es la estructura hiperestática que obviamente en el inicio lo estoy planteando. Y lo identifico con la letra E. Con la letra E. Bien, pasemos inmediatamente a la resolución de esta estructura hiperestática aplicando el método de las fuerzas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primeramente? Pues determinar el grado hiperestático total
de esta estructura, ¿no? Pero antes de ello, completemos la información del pórtico. En cuanto a las magnitudes de las cargas, características o de servicio, ¿no? Inicialmente, las estructuras se analizan para las cargas características o de servicio. Posteriormente, se las vuelve a analizar para aquellas cargas denominadas cargas de diseño o cargas últimas. Esto último no lo hacemos en hiperestática. Bien, la carga distribuida tiene una magnitud de 50 kilonewtons metro lineal, la carga puntual 15 kilonewtons. Asumimos que la estructura es de hormigón y la resistencia del hormigón 25 megapascales. Por lo tanto, aplicando la norma americana, el módulo de elasticidad del hormigón se evalúa mediante esta fórmula. Pues bien, reemplazando valores, obtenemos que el módulo de elasticidad es 23.500 megapascales. Bueno, nosotros en el análisis de esta estructura no vamos a trabajar en megapascales, vamos a trabajar en kilonewtons y en metros. Entonces, amerita convertir esto que está en megapascales a kilonewton metro. Haciendo esa conversión de unidades de medida, se llega a esta solución, ¿no? El módulo de elasticidad del material es 23.500.000 kilonewtons sobre metro cuadrado. Proseguimos. Ahora empecemos determinando el grado hiperestático externo. Recordarán que esto es igual a el número de reacciones en los apoyos. ¿Cuántos son? Tengo dos apoyos, un empotrado y un apoyo articulado fijo. Son 5. En el empotrado aparecen 3, en el articulado fijo 2, 5. El número de ecuaciones de la estática, como se trata de un pórtico plano y aquí no hay el conector articulación que me conecte dos chapas de la estructura, pues me quedo tan solamente con 3 ecuaciones de la estática. Por lo tanto, el grado hiperestático externo es la diferencia de estos dos valores, que me da 2. ¿Qué significa esto? Que para la resolución de este pórtico voy a tener 2 incógnitas hiperestáticas externas, que las voy con X sub 1 y X sub 2. ¿Y cuáles son esas incógnitas hiperestáticas externas? Pues bien, de las 5 reacciones que tiene este pórtico, a 2 de ellas voy a elegir como incógnitas hiperestáticas externas. Bien, prosiguiendo. En este caso, estoy eligiendo como incógnita hiperestática X sub 1 a la reacción que aparece en el apoyo empotrado, concretamente a el momento. Esa ha de ser mi primera incógnita hiperestática. Y luego elijo como segunda incógnita hiperestática a la reacción horizontal que aparece en el apoyo articulado fijo y que lo identifico con X sub 2. Por lo tanto, de aquí en adelante, las cargas externas en mi estructura son, además de la carga distribuida Q sub K y de la carga puntual P sub K, también las considero como cargas externas a mis 2 incógnitas hiperestáticas. Bueno, ahora tendríamos también que evaluar el grado hiperestático interno. Pues en este caso podemos ver que la estructura está completamente abierta. No hay absolutamente nada que esté cerrado. Por lo tanto, ya el grado hiperestático interno es 0. Finalmente, el grado hiperestático total, que es la suma del grado hiperestático externo más el interno, pues me da 2. Listo. Hemos concluido la primera etapa. Y conforme les mencioné la clase anterior, en esta primera etapa, prohibido equivocarse.
Aquí se equivocaron, lamento decirles que hasta ahí nomás llegaron. El resto no tiene validez, porque si no determinaron bien las incógnitas hiperestáticas, pues los resultados que vienen nada que ver con la solución correcta de la estructura. Bien, proseguimos ahora. Donde también ustedes no tienen derecho a equivocarse, ¿ya? Es en isostática. En isostática no tienen derecho a equivocarse. Además, siempre planteo estructuras sencillitas, no les planteo estructuras complejas. He visto que en isostática 1, isostática 2, ¿no? Donde están el ingeniero Luis Alberto Solís, el ingeniero Belmonte, ¿ya? Tengo ya 3 hijos que salieron ingenieros civiles, y cuando llevaban esas materias, me buscaban: papá, ayúdeme, por favor, en esto de isostática. Cuando me muestran, ¿no? Al menos con el ingeniero Belmonte, sinceramente eran unas estructuras complejísimas. No, le digo: hijo, esto me va a llevar todo el día, o por lo menos medio día. Por lo menos te daré la pauta de cómo se hace, listo, la pauta. Porque para resolver un ejercicio tendría que estarme todo un mediodía, ¿no? Y comparado con lo que yo les doy, no, pues no es nada. Son cosas bien sencillitas. Por eso digo que no tienen derecho a equivocarse. Prosiguiendo. Ahí está el pórtico ya, con las incógnitas hiperestáticas, externas obviamente, pero la vamos a llamar simplemente incógnitas hiperestáticas. Y ahora, como vimos la clase anterior, la estructura planteada la tenemos que transformar en la estructura que se denomina estructura isostática equivalente. Equivalente. Bueno, a la izquierda está la estructura inicialmente planteada. ¿Cómo se obtiene la estructura isostática equivalente? Bueno, se obtiene modificando los apoyos de la estructura inicialmente planteada. Pero generalmente no se modifican todos los apoyos. Se modifican solamente aquellos apoyos en donde hay incógnitas hiperestáticas. Bueno, en este caso da la casualidad de que esta estructura tiene 2 apoyos, empotrado y articulado fijo. Y en ambos hay incógnitas hiperestáticas. Por lo tanto, pues los 2 los tengo que modificar. Bien, por eso mismo observarán a la derecha está la estructura inicialmente planteada, pero aún no he colocado el apoyo en el nudo 1 ni el apoyo en el nudo 3. Es que voy a modificar esos apoyos. Ahora, ¿bajo qué criterio se modifican los apoyos? Empecemos con el apoyo empotrado. Pues bien, como mi incógnita hiperestática es un momento, y el momento está asociado al desplazamiento angular, entonces, del apoyo empotrado, elimino la restricción al desplazamiento angular. En otras palabras, lo voy a reemplazar por otro apoyo que permita desplazamiento angular. Y ahí va, miren. Lo reemplazo por un apoyo articulado fijo. En este tipo de apoyo sí aparece desplazamiento angular. En cambio, en un apoyo empotrado, ustedes saben que el desplazamiento angular es nulo, y desde luego también todos los desplazamientos lineales también son nulos. Vamos ahora al siguiente apoyo, que está en el nudo 3, que es un apoyo articulado fijo. Pues bien, tengo mi incógnita, que es X2. Esta incógnita X2 está asociado a el desplazamiento lineal en la dirección del eje X.
en la dirección horizontal. Por lo tanto, el apoyo articulado fijo lo tengo que reemplazar por otro apoyo que permita desplazamiento horizontal, tal como muestra la incógnita hiperestática X2. Entonces, para cumplir eso, el apoyo tiene que ser un apoyo articulado móvil. Ahora sí, este apoyo puede moverse en la dirección de la incógnita hiperestática X2. Y el apoyo en el nudo 1 puede girar en la dirección de la incógnita hiperestática X1. Bueno, aquí cuando modificamos los apoyos hay que tener mucho cuidado. Cuando no se elige adecuadamente las incógnitas hiperestáticas, en algunos casos la estructura isostática equivalente no es isostática equivalente. Resulta que a veces sale una estructura hipostática. Sale una estructura hipostática. Entonces, es ahí donde yo tengo que aplicar mis conocimientos de isostática. Una vez modificados los apoyos, tengo que ver si mi estructura es hipostática o no. Si es hipostática, tengo que cambiar las incógnitas hiperestáticas. Bien, proseguimos ahora. Bien, ahora tengo que mostrarles a lo que denominamos la estructura principal. ¿Qué es la estructura principal? Bueno, ya lo vimos. Es la estructura isostática equivalente, pero sin ninguna carga. Sin ninguna carga. Ahí está. Es la estructura isostática equivalente sin ninguna carga, ¿no? Donde ahí estoy identificando solamente las barras y obviamente las luces de los elementos que componen a esta estructura. También por simplicidad, la estructura principal lo podemos plantear de esta manera, sin identificar las vigas, sin las luces de los elementos. Bueno, eso ya depende de quién lo está resolviendo el problema. Bien, una vez obtenida la estructura principal, ahora sí pasamos a la resolución de la estructura hiperestática. En realidad, no agarramos a la estructura hiperestática, agarramos a la estructura isostática equivalente. Agarramos a la estructura isostática equivalente y la resolvemos aplicando el principio de superposición de efectos. O sea, vamos a analizar por partes. Primeramente la vamos a analizar tomando en cuenta la carga Q sub K y la carga P sub K. Listo. Después la vamos a volver a analizar tomando en cuenta X1. Luego la volvemos a analizar tomando en cuenta X2. O sea, vamos a realizar 3 análisis. Una vez hechos los 3 análisis, el resultado final es la suma de los resultados obtenidos en cada análisis. Bueno, vamos adelante. Ahí está la ecuación que he denominado o que se denomina la ecuación de superposición de efectos. Que aquí, esta ecuación refleja lo que acabo de mencionar, ¿no? Esto lo tenemos que analizar primeramente para la carga distribuida y la carga puntual, ¿no? Y a ese análisis le llamamos E sub 0. Luego, esta estructura la tengo que analizar para X1. Pero como X1 no se conoce, le damos un valor unitario. Y a ese análisis le llamamos E sub 1. Luego, finalmente, esta estructura la tengo que analizar para X2. Pero como no se conoce X2,
la analizamos asumiendo que x2 vale 1. A ese análisis le llamamos E sub 2. Bien, vamos para adelante. Entonces, apliquemos lo que dice el principio de superposición de efectos, la ecuación del principio de superposición de efectos. Agarramos la estructura y la analizamos para la carga distribuida y para la carga puntual. Como se trata de una estructura isostática, ¿no? Ustedes lo pueden ver, inmediatamente pasamos a calcular las reacciones en los apoyos, ¿no? Y a esta estructura se la denomina E sub 0. Calculamos las reacciones en los apoyos, luego calculamos los esfuerzos internos en las barras y finalmente analizamos y calculamos deformaciones. Ahí, con línea segmentada, les estoy mostrando de forma aproximada la deformación de la estructura E sub 0 bajo las cargas Q sub K distribuida y P sub K puntual. Estimo que bajo esas cargas la estructura se va a deformar de esa manera. Y ahora debo calcular deformaciones. ¿Cuáles deformaciones? Bueno, generalmente se calculan las deformaciones angulares y lineales que aparecen en los nudos de la estructura. Esta estructura en total tiene 1, 2, 3, 4 nudos, pero en realidad no se calculan las deformaciones o desplazamientos de todos los nudos. No, se calculan solamente los desplazamientos de aquellos nudos donde hay incógnitas hiperestáticas. En el nudo 1 hay una incógnita hiperestática. En el nudo 3 hay otra incógnita hiperestática. Entonces, ahí es donde debo concentrar el análisis de las deformaciones. En este caso, no me interesa el desplazamiento angular y lineal del nudo 2. También no me interesa el desplazamiento angular lineal del nudo 4. Solamente de aquellos nudos donde hay incógnitas hiperestáticas. Entonces, vamos al nudo 1. Para el nudo 1, lo que realmente me interesa calcular, como la incógnita es un momento, lo que me interesa calcular ahí es el desplazamiento angular de ese nudo. Como la incógnita es x1, a este desplazamiento angular le llamo delta 1. Delta 1. Luego vamos al nudo 3. Del nudo 3 lo que me interesa calcular es el desplazamiento lineal horizontal del nudo 3. ¿No? Es el desplazamiento en la dirección de la incógnita hiperestática x2. Y le llamo delta 2. Ya que la incógnita es x2, le llamo delta 2. Pero observen, hay un segundo subíndice. Aquí dice delta 1, 0, delta 2, 0. El segundo subíndice es para saber que delta 1 y delta 2 le corresponden a la estructura E sub 0. O sea, a la estructura que lleva como cargas la carga distribuida más la carga puntual. A esas cargas las denomino las cargas externas propiamente dichas. Bueno, y ahora, estas deformaciones las vamos a calcular aplicando el método de los trabajos virtuales. Bien, proseguimos. Ahora vamos al análisis de la estructura principal. Agarro la estructura principal y la carga ahora es x1. La carga es x1. Pero x1 es la incógnita. No sabemos su valor exactamente. Pues bien, esto lo resolvemos asumiendo que x1 vale 1.
Entonces, resolvemos la estructura para una carga unitaria. Calculamos las reacciones en los apoyos, calculamos los esfuerzos internos, ¿no? Y a esa estructura le llamamos la estructura E sub 1. ¿No? Y una vez calculadas las reacciones, los esfuerzos internos y las deformaciones, asumiendo que X sub 1 vale 1, al final todo eso lo tengo que multiplicar por el valor verdadero de X1 que aún no lo conocemos, ¿no? Entonces, la estructura E sub 1 es la estructura principal que se analiza asumiendo que X sub 1 vale 1. Y luego calculamos reacciones, esfuerzos internos y las deformaciones. En cuanto a las deformaciones, debido a esta carga, debido a este momento, asumo que la estructura se deforma de esa manera. Y bueno, ahora, de las deformaciones que presenta E sub 1, ¿ya? Lo que me interesa es las deformaciones correspondientes a las incógnitas X1 y X2. O sea, lo que me interesa conocer de E sub 1 es el desplazamiento angular del nudo 1 y el desplazamiento lineal del nudo 3. Ahí va, ¿no? Me interesa conocer el desplazamiento angular del nudo 1, que le voy a llamar delta 1. Delta 1. Y el desplazamiento lineal, ¿ya?, del nudo 3, que le voy a llamar delta 2. Sin embargo, no dice simplemente delta 1 y delta 2, dice delta 1, 1, delta 2, 1. El segundo subíndice es para saber que estas deformaciones le corresponden a la estructura E sub 1. O bien, visto de otra manera, en este caso, delta 1 y delta 2 son las deformaciones de la estructura debido a la carga X1. Debido a la carga X1. Entonces, esto lo puedo identificar de esta manera. El desplazamiento angular del nudo 1 debido a la carga X1. O bien, también lo puedo identificar de esta manera. Delta 1, 1 es el desplazamiento en la dirección de la incógnita hiperestática X1 debido a la carga, en este caso la carga es ella misma. Vamos a lo otro. Delta 2, 1 es el desplazamiento lineal en la dirección de la incógnita X2 debido a la carga X1. Debido a la carga X1, pero con valor unitario. Y luego, delta 1, 1 y delta 2, 1 lo tengo que calcular aplicando el método de los trabajos virtuales. Proseguimos. Ahora viene la estructura principal sometida a la carga X2. Ahí está la carga X2. Como también es otra incógnita, su valor verdadero no lo conocemos, pues la resolvemos asumiendo que vale 1. Entonces, asumiendo que vale 1, calculo las reacciones en los apoyos, los esfuerzos internos y las deformaciones. Y a esa estructura le llamo E sub 2, ¿no? Y bueno, una vez calculado E sub 2, todos los resultados obtenidos los tengo que multiplicar por el valor verdadero de X2, ¿no? Además, eso dice arriba la ecuación de superposición de efectos. E sub 1 multiplicado por el valor verdadero de X1 y E sub 2 multiplicado por el valor verdadero de X2. Bueno, y obviamente al final del análisis de la estructura E sub 2, tengo que calcular las deformaciones. Estimo que debido a la carga X2, la estructura se deforma conforme les estoy mostrando en línea segmentada.
Y nuevamente, de todas las deformaciones que experimentan los nudos de esta estructura, lo que me interesa conocer es, del nudo 1, el desplazamiento angular. Del nudo 2, el desplazamiento lineal. Ahí va. Al desplazamiento angular le llamo delta 1 y al desplazamiento lineal le llamo delta 2. Pero hay un segundo subíndice. El segundo subíndice me está diciendo quién es la carga que hace que esta estructura se deforme. La carga, obviamente, en este caso es X2. ¿No? Y el primer subíndice, en delta 1,2. Delta 1,2 es el desplazamiento angular en la dirección de la incógnita hiperestática X1 debido a la carga X2. Delta 2,2 es el desplazamiento lineal en la dirección de la incógnita hiperestática X2 debido a la carga. La carga es X2. Bien, prosiguiendo, jóvenes. Ahí está nuevamente la estructura principal, pero ya en una escala modificada, y lo he modificado para que podamos ver al mismo tiempo la estructura E sub 0, E sub 1 y E sub 2, ¿no? Donde en E sub 0 están las deformaciones delta 1, 0, delta 2, 0. En la estructura E sub 1, delta 1, 1, delta 2, 1. En la estructura E sub 2, delta 1, 2 y delta 2, 2. No olvidemos que E sub 1, todo lo que está dentro de E sub 1 tiene que ser multiplicado por X1. Todo lo que está dentro de X2, incluyendo sus deformaciones, tiene que ser multiplicado por X2. Proseguimos. Bien, ahora, el principio de superposición de efectos, aquí la misma figura lo dice, que la estructura E es igual a E sub 0 más E sub 1 por X1 más E sub 2 por X2. Luego, ahí les estoy mostrando la estructura inicialmente planteada, ¿no? La que planteamos al inicio, donde en el nudo 1 hay un empotramiento y en el nudo 3 hay un apoyo articulado fijo. Pues bien, analicemos las deformaciones de E sub 0, E sub 1 y E sub 2. La ecuación de superposición de efectos me está diciendo que los resultados de E sub 0 más los resultados de E sub 1 por X1 más los resultados de E sub 2 por X2 me tiene que dar los resultados en la estructura inicialmente planteada. Y hablando de deformaciones, ¿qué me dice la estructura inicialmente planteada respecto al desplazamiento angular del nudo 1? Pues la estructura inicialmente planteada me muestra que en el nudo 1 hay un empotramiento. Por lo tanto, ahí el desplazamiento angular es nulo. ¿Qué significa eso? Que si yo sumo delta 1, 0, ¿no? Más, estoy hablando del desplazamiento angular en el nudo 1. En E sub 0 es delta 1, 0. En E sub 1 es delta 1, 1. En E sub 2 es el delta 1, 2. Por lo tanto, si queremos cumplir lo que dice la ecuación de superposición de efectos, entonces delta 1, 0 más delta 1, 1 por X1 más delta 1, 2 por X2 me tiene que dar lo que dice la estructura inicialmente planteada, que el desplazamiento angular en el nudo 1 es 0. Es 0. Bien, entonces, en base a lo que he estado explicándoles y aplicando el principio de superposición de efectos, obtenemos unas ecuaciones muy, muy especiales denominadas ecuaciones de compatibilidad elástica de la estructura.
Ahí va la primera, y la primera se refiere al desplazamiento angular del nudo 1. Ahí está. Dice delta 1, 0 más delta 1, 1 por x1 más delta 1, 2 por x2 tiene que ser igual a 0. O sea, la suma de estos tres me tiene que dar lo que dice la estructura inicialmente planteada, que el desplazamiento angular en el nudo 1 es 0 porque ahí hay un empotramiento. Luego vamos a el otro desplazamiento, el que le corresponde a x2. Pues bien, aplicando esto, delta 2, 0 más delta 2, 1 por x1 más delta 2, 2 por x2 me tiene que dar 0. ¿Por qué 0? Porque la estructura inicialmente planteada, en realidad, su apoyo no es un apoyo móvil, es un apoyo fijo. Por lo tanto, la suma de estos desplazamientos parciales tiene que ser igual a 0. O, en términos más matemáticos, la primera ecuación de compatibilidad, ¿no? La componente en z del desplazamiento angular del nudo 1 tiene que ser igual a 0. La componente en x del desplazamiento lineal del nudo 3 tiene que ser igual a 0. Bueno, esta terminología sí o sí la tendría que aplicar hablando de componentes si es que trabajo con estructuras en 3 dimensiones. Bueno, en la práctica, en la vida real de la ingeniería, no hay estructuras planas. Todas son espaciales. Y de repente, entonces, ingeniero, de una vez, métale estructura espacial. Bueno, cuánto no quisiera, pero hay un impedimento. Si este portiquito lo analizara desde el punto de vista espacial, seguro que me va a llevar todo el mediodía resolverlo. Todo el mediodía me voy a pasar resolviéndolo. Ese es el problema. Bien, cuando lleguen a la materia de análisis matricial de estructuras, ahí sí, o sea, no es que no vayan a ver desde el punto de vista espacial, sí lo van a ver cuando lleguen a la materia de análisis matricial de estructuras. Bien, jóvenes, entonces, ahí están las ecuaciones de compatibilidad de la estructura. Son 2 ecuaciones. La primera se refiere al desplazamiento angular del nudo 1, que le corresponde a la incógnita x1, y la segunda se refiere al desplazamiento lineal del apoyo articulado móvil, que le corresponde a la incógnita x2. Bien. Lo que hice hasta el momento es una descripción general del trabajo que hay que realizar para resolver la estructura hiperestática. Ahora, paso a paso, voy a resolver lo que ya expliqué en líneas generales y ahora de manera más específica. Vamos a la resolución de E sub 0, ¿no? De E sub 0. Es una estructura isostática, por lo tanto, analizarla implica empezar calculando las reacciones en los apoyos. Bien, para ello aplicamos las ecuaciones de la estática. ¿Ya? En el nudo 1 voy a tener 2 reacciones que le llamo H sub 1 y B sub 1. En el nudo 3, una sola reacción que le voy a llamar D sub 3. Muy bien, las ecuaciones de la estática, pero antes de ello, haciéndoles recuerdo referente a las magnitudes de la carga distribuida 50 kilonewton-metros, la carga puntual 15 kilonewtons. Y ahora sí, sumatoria de momentos con respecto al nudo 1. Pues bien, ahí va la ecuación de equilibrio, B sub 3 por su brazo de palanca, que es 8, menos la carga distribuida 15 multiplicado por 11 me da su resultante y 15 es esta carga puntual. P sub K es 15, su brazo de palanca es 11, y luego viene recién la carga distribuida.
50 por 11 me da su resultante y su brazo de palanca es la mitad de 11, igual a 0. Una ecuación con una sola incógnita. Y de allí despejo inmediatamente B sub 3. Cuando ustedes vayan a plantear las ecuaciones de la estática, ¿ya? No trabajen sin pensar. Deténganse un poquito a analizar para saber cómo van a plantear esa ecuación para que así su ecuación tenga una sola incógnita. Por ejemplo, si yo empezara planteándome sumatoria de momentos con respecto al nudo 3, seguramente voy a obtener una ecuación con dos incógnitas. Y eso ha de duplicar el tiempo de resolución del problema. Bien, jóvenes, continuando. Ahora hago sumatoria de momentos con respecto al nudo 2. No, con respecto al nudo 2. ¿Y por qué, ingeniero, con respecto al nudo 2? Porque voy a cumplir lo que acabo de decirles. Obtener una ecuación con una sola incógnita. Y de ahí despejo inmediatamente B sub 1. Y finalmente, ¿no? Ya tengo B sub 1. En cuanto a H sub 1, en este caso observarán que no lo he calculado. Es que a simple vista H sub 1 pues es 0. Como no hay cargas externas propiamente dichas horizontales, y además en este apoyo en el nudo 3 no aparece reacción horizontal, pues H sub 1 es 0. Bueno, no debía haber hecho eso, sino hacer los cálculos respectivos. Y ahora la verificación, ¿no? Voy a verificar si los resultados obtenidos están correctos. Para ello hago sumatoria de momentos con respecto a este punto, al punto 5. ¿Por qué con respecto al punto 5? Porque he visto que así me es más sencillo plantear esa ecuación. Momentico. Aquí estoy calculando H sub 1. Miren, elegí el punto 5 para obtener también una ecuación con una sola incógnita. Porque si me planteaba con respecto a los otros nudos, seguramente iba a obtener una ecuación con dos incógnitas, ¿no? Entonces, pues, elegí ese punto y de ahí, pues, se verifica que H sub 1 es igual a 0. Y con eso prácticamente estoy haciendo una verificación de lo que la estructura me está diciendo sin hacer ningún cálculo, de que H sub 1 es 0. Y con esto he verificado que evidentemente es 0. Proseguimos. Ya tengo las reacciones, ahora pasemos al análisis de los esfuerzos internos. Esfuerzos internos son los momentos, los cortantes, los normales, los torsores. Pero como se trata de un pórtico plano, solamente tomamos en cuenta los momentos. Muy bien, empecemos con la barra 1. La barra 1 es un elemento en posición horizontal, luego en su extremo se encuentra sometida a una carga uniformemente distribuida, Q sub K, su luz es de 8 metros, en su extremo izquierdo está el nudo 1, donde ahí hay una fuerza que es B sub 1, de magnitud igual a 166.25. Luego, en su extremo derecho, en el nudo 2, la barra 1 se encuentra rígidamente unida a otros elementos. Eso se representa por medio de un empotramiento y no es más. Y ahora analizamos esto. Analizamos, en el empotramiento va a aparecer un momento y un cortante, al que le llamo M sub 2 y B sub 2. Pues analizo esto, pero principalmente lo que me interesa conocer de este análisis es la ecuación analítica del momento flector. Partiendo del nudo 1 hacia la derecha a una cierta distancia X, la ecuación analítica del momento flector es B sub 1 por X menos 50 por X medios. Eso, simplificando, me da 166.25 por X menos 50 dividido entre 25X cuadrado. Ahí está la ecuación analítica del momento flector para la barra 1. Para la barra 1. Y ahora también la ecuación analítica del esfuerzo de corte, aunque esto es redundante. No era obligatorio analizar
determinar la ecuación analítica del esfuerzo de corte. Sin embargo, lo he planteado porque de alguna manera me van a ayudar a calcular estas reacciones. Utilizando la ecuación analítica del momento, calculo M sub 2. Utilizando la ecuación analítica del corte, calculo B sub 2. Simplemente, donde dice X en estas ecuaciones, tengo que reemplazar el valor 8. Entonces, M de 8 me sale menos 270 kilonewton metros. Y B sub 8 me sale menos 233,75 kilonewton. O sea, ahí está el momento y el cortante en el nudo 2 con sus correspondientes signos. Bien, concluí el análisis de la barra 1. Vamos entonces, ahí está la estructura, los valores de las reacciones. Vamos a la barra 2. La barra 2 es un elemento estructural en posición vertical, ¿ya? En el nudo 3 hay una fuerza de reacción que es B sub 3 y vale 398,75 kilonewtons. Esta barra, en el nudo 2, está rígidamente unida a otras barras, eso lo represento mediante un empotramiento, y esta barra tiene una luz de 5 metros, Listo. Ahora sí, partiendo de su extremo inferior a una distancia X, la ecuación analítica del momento es igual a 0. Obviamente, no hay cargas que produzcan momento en esta barra. Y la ecuación analítica del esfuerzo de corte también es 0. Lo que no es 0 es la ecuación analítica del esfuerzo normal. Hay un esfuerzo normal de compresión que se ha de mantener constante a lo largo de toda la barra, ¿no? Y es compresión, por eso le asigno el signo negativo, ¿no? Les comento que en cuanto al signo del esfuerzo normal, a nivel universal, cuando digo universal, puede ser China, Rusia, en fin, Estados Unidos, donde quieran, cuando el normal es de compresión, siempre es con signo negativo. En cambio, el momento y el cortante varía según la norma de cada país. Lo que no varía en cualquier país es el signo del esfuerzo normal y del momento torsor. Bien. Bueno, lamentablemente, aún todavía, los países, algunos tienen sus propias normas, y eso ya debería pasar a la historia, más aún que el mundo ahora está más comunicado que nunca a través de los celulares, a través de los satélites, pues ya las normas se deberían unificar a nivel de todo el planeta. En realidad, esto lo que menciono no es idea mía, ya está planteada esa propuesta, pero hay países que aún todavía mantienen, no quieren, porque económicamente, políticamente o militarmente no les conviene todavía uniformizar las normas a nivel mundial. Hay intereses entre medio. Bien, continuemos. Vamos ahora a, utilizando la ecuación analítica, el momento en 2 es 0, el momento en el nudo, el cortante también es 0, y el normal es también menos 398,75 en el empotramiento. Finalmente, nos vamos a la barra 3, es una barrita en posición horizontal. En su extremo izquierdo está el nudo 2, para el cual asumimos empotramiento, pues la barra 3 se encuentra rígidamente unida a la barra 1 y a la barra 2. Luego lleva una carga uniforme, Q sub K, más una carga puntual en el nudo 4. Y bueno, partiendo del nudo 4, ahí están las reacciones, partiendo del nudo 4 a una distancia X, ahí está la ecuación analítica del momento flector para esta barra. Menos 15 por X menos Q sub K, que es 50 por X medios, llego a esta expresión.
la ecuación analítica del esfuerzo de corte y la ecuación analítica del normal. En este caso no hay esfuerzo normal, hay momento y hay cortor y cortante. Utilizando las ecuaciones analíticas, dando a X el valor 3, voy a calcular lo que tengo en el nudo 2. En el nudo 2, dando a X el valor 3, M sub 2 vale menos 270 y V sub 2 vale 165 kilonewtons. Y no hay reacción normal. Bien, jóvenes, ahora nos vamos al análisis de la estructura E sub 1. Como verán, aquí todo es isostática. Ahí está la estructura E sub 1, es una estructura isostática. En E sub 1 la carga es X1 con valor unitario y listo. Hay que analizarla y completando, ahí están las reacciones que tenemos que determinar. Como verán, no hay reacción horizontal en el nudo 1. Bien, entonces calculamos las reacciones aplicando las ecuaciones de la estática, sumatoria de momentos con respecto al nudo 1, llego a esa expresión y de ahí despejo V sub 3. Luego, sumatoria de momentos con respecto al nudo 2, y de ahí despejo V sub 1. Luego, la verificación, hago sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. O sea, V sub 1 menos V sub 3 tiene que ser igual a 0. Y obviamente va a ser porque los dos valen 1/8 y son de sentidos contrarios, 0 igual a 0. Luego pasamos, ya tengo las reacciones, a los esfuerzos internos. Vamos a la barra 1. La barra 1, ya vimos que es una barra en posición horizontal, de luz igual a 8 metros, en el nudo 1 hay un momento que vale 1, más una reacción vertical V sub 1 de magnitud igual a 1/8. Lo tenemos a la derecha el valor. Luego, en el nudo 2, esa barra se encuentra empotrada y ahí en el empotramiento hay un momento y un cortante. Bueno, pues partiendo del nudo 1 hacia la derecha, tal como lo hice en la estructura E sub 0, ¿no? Tal como lo hice en la estructura E sub 0, partiendo del nudo 1 hacia la derecha a una distancia X, la ecuación analítica del momento es V sub 1, que es 1/8 por X, menos el momento, que es 1, y ahí está la ecuación analítica del momento. La ecuación analítica del esfuerzo de corte es constante desde el nudo 1 hasta el nudo 2. Y el normal es nulo. No hay esfuerzo normal en esta barra. Luego, utilizando las ecuaciones analíticas, dándole a X el valor 8, pues calculo el momento en el nudo 2, o sea, M sub 2 sale 0. El cortante es constante y vale 8. 1/8, disculpe. Y el normal también 0. Vamos a la barra 2. Es una barra que está en posición vertical. Esa barrita tiene una luz de 5 metros y en el nudo 3 hay una fuerza dirigida hacia abajo, que es V sub 3, y en el nudo 2 empotrado. Pues bien, partiendo del nudo 3 hacia arriba, tal como lo hice en la estructura E sub 0, del nudo 3 para arriba a una distancia X, podemos ver que el momento es nulo, la ecuación analítica del momento es nulo, del cortante es nulo y solamente hay un esfuerzo normal, donde dándole a X el valor 5, me dice que en el empotramiento el momento es nulo, el cortante es nulo, pero el normal vale 1/8 y es positivo. Es positivo porque observarán que en este caso V sub 3 somete a la barra 2 a un esfuerzo normal de tracción. Si es tracción, el signo debe ser siempre positivo. Vamos ahora al análisis de la estructura E sub 2, ¿no? En este caso, la carga es X2 con valor unitario. Bien, calculemos las reacciones en los apoyos.
H1, D1 y acá el B sub 3. Aplicamos las ecuaciones de la estática, sumatoria de momentos con respecto al nudo 1, ¿ya? Voy a tener como única incógnita B sub 3, de ahí despejo B sub 3, sumatoria de momentos con respecto al nudo 2, voy a tener una sola incógnita, que es B sub 1, ya que H sub 1, B sub 3, las líneas de acción de H1 y B sub 3 pasan por el nudo 2, por lo tanto, esas no intervienen en esta ecuación de equilibrio. Y luego de ahí despejo B sub 1, que es 5/8 de... Y luego, sumatoria de fuerzas en X, ¿no? Haciendo sumatoria de fuerzas en X, la carga, que es 1, menos H sub 1, tiene que ser igual a 0, de ahí H sub 1 igual a 1 kilonewton. La verificación, bueno, sumatoria de fuerzas en Y, B1 menos B3 tiene que ser igual a 0, 5/8 menos 5/8, se cumple. Ahora, al análisis de los esfuerzos internos. Empezamos con la barra 1, y para la barra 1, ¿qué tenemos? La luz es 8 metros, en el nudo 1 hay dos fuerzas, H1 y B sub 1, cuyos valores lo tenemos a la derecha. Luego, en el nudo 2, un empotramiento, donde voy a tener como reacciones H2 y M2. Pues bien, ahora, partiendo del nudo 1, como lo hice en la estructura E sub 1 y en la estructura E sub 0, partiendo del nudo 1 a una cierta distancia X, planteo la ecuación analítica del momento flexión, que ha de ser igual a 5/8 por X, nada más. La ecuación del esfuerzo de corte y la ecuación del esfuerzo normal. Utilizando estas ecuaciones analíticas, puedo determinar las reacciones que aparecen en el empotramiento del nudo 2, ¿no? M de 8 vale 5, o sea, el momento en 2 vale 5, el cortante en 2 vale 5/8, y el normal, que es, o sea, H sub 2 vale 1 kilonewton. Bien, vamos inmediatamente ahora a la barra 2. A la barra 2, su luz es 5 metros, y en el nudo 3 hay dos fuerzas. X2 que vale 1 y B sub 3, cuyo valor lo tenemos arriba, a la derecha, 5/8. 5/8. Luego, arriba, el nudo 2 se encuentra rígidamente unido a unas barras, y luego, partiendo del nudo 3 para arriba, tal como lo he hecho en la estructura E sub 1 y en la estructura E sub 0, ¿no? A una distancia X, en este caso, la ecuación analítica del momento, 1 por X, y el momento es negativo, el cortante es constante y vale menos 1, y el normal es tracción, positivo, B sub 3 vale 5/8. Utilizando estas ecuaciones, dándole a X el valor 5, obtengo el momento en el nudo 2, el cortante en el nudo 2 y el normal en el nudo 2, con sus correspondientes signos. Bien, con esto he concluido el análisis de E sub 0, E sub 1 y E sub 2. Y vuelvo a repetir, como verán, todo es isostática. Proseguimos. Ahí están las ecuaciones de compatibilidad, ¿no?, elástica de la estructura, ¿no? La primera, recordarán, se refiere al desplazamiento angular en el nudo 1, ¿no?, que dice que la suma de el desplazamiento angular del nudo 1 en la estructura E sub 0 más el desplazamiento angular del nudo 1 en la estructura E sub 1 por X1 más el desplazamiento angular del nudo 1 en la estructura E sub 2 por X2 tiene que ser igual a 0. Alguien me dice, ¿por qué tiene que ser igual a 0? Porque los apoyos en la estructura inicial no permiten deformaciones.
Muy bien, ¿cómo apellida? Rengifo. Momentico, Rengifo. Voy a buscar la lista de alumnos. CIP 204, aquí está. Rengifo. Bien, Rengifo, ¿dónde está Rengifo? Chaya José Luis. Acaba de ganar puntos. ¿Ya? Esos puntos van sumando. Bien, continuemos entonces. Ahí están las ecuaciones llamadas ecuaciones de compatibilidad elástica de la estructura, donde las incógnitas hiperestáticas son x1 y x2. Y luego, delta 1, 0 y delta 2, 0 son las deformaciones que aparecen en la estructura E sub 0, la cual ya la hemos analizado. Delta 1, 1, delta 2, 1 son las deformaciones en la estructura E sub 1, ¿no? Donde habíamos asumido que x1 vale 1. Delta 1, 2 y delta 2, 2 son las deformaciones en la estructura E sub 2, donde habíamos asumido que x2 vale 1. Pues bien, estas 6 deformaciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, las tenemos que calcular aplicando el método de los trabajos virtuales. Bueno, de repente dirán, esto está tremendamente complicado. No, no si trabajamos de manera ordenada, si trabajamos de manera disciplinada y sistemática. Por lo tanto, para que no se complique el cálculo de las deformaciones aplicando el método de los trabajos virtuales, recuerden que cuando se aplica el método de los trabajos virtuales y me piden calcular deformaciones, tengo que tener la estructura con la carga real y tengo que tener la estructura con la carga virtual, ¿no? Bueno, vamos a ver a continuación que no es imprescindible esa manera de pensar. Bueno, dije que hay que trabajar de manera disciplinada. ¿Qué significa eso? Que sí o sí tenemos que un resumen de los resultados obtenidos en la estructura E sub 0, E sub 1 y E sub 2. Y los resultados se refieren a las ecuaciones analíticas que hemos obtenido para la barra 1, la barra 2 y la barra 3. Pues bien, aquí en la segunda columna, justamente para la barra 1, 2 y 3, en la segunda columna, están las ecuaciones analíticas que hemos encontrado al analizar la estructura E sub 0. ¿No? Este es de la barra 1, la barra 2 no lleva, no tiene ecuación, el momento es nulo, y este es de la barra 3. Lo mismo, habiendo analizado la estructura E sub 1, aquí están las ecuaciones para las barras 1 y 2. En este caso, habíamos visto que solamente la barra 1 lleva ecuación analítica y la barra 2 y 3 es 0. Y finalmente, habiendo analizado la estructura E sub 2, acá están las ecuaciones analíticas correspondientes a las barras 1, 2 y 3. Y en la última columna estoy indicando los límites de variación de la variable X. La barra 1 tiene una luz de 8 metros, por lo tanto, X ha de variar entre 0 y 8. La barra 2 tiene una luz de 5 metros, X varía entre 0 y 5, y la barra 3, que es la barra en volado, tiene una luz de 3, por lo tanto X varía entre 0 y 3. Esta tablita, sí o sí, la tienen que elaborar. Bueno, luego aplicamos la fórmula del método de los trabajos virtuales, que en el caso de pórticos no se toma en cuenta los normales, los cortantes ni los dorsores. Y en este caso, en el caso que me estoy resolviendo, no hay temperatura, no hay asentamiento, no apoyos, no hay apoyos elásticos. Bueno, entonces, resulta que la ecuación que estoy planteando lleva subíndices.
observen, lleva subíndices. Ya no lo estoy planteando como originalmente estaba planteado, ¿no? M barra significa el momento debido a la carga virtual y la M sin la barra el momento debido a la carga real. No, nada que ver. Acá manejamos con subíndices. Entonces, esta es la ecuación que vamos a plantearnos. Bueno, en este caso, pues todas las barras, recordarán, tienen la misma sección transversal, 20 por 60. Si todas las barras tienen la misma sección transversal, entonces el momento de inercia es constante. Y como el material es el mismo, también es una constante, el módulo de elasticidad, ¿no? Entonces, si EI es constante, puede salir fuera del integral. Lo saco fuera del integral. Bueno, y luego con la finalidad de que se simplifiquen los cálculos numéricos, ¿no? Si EI es constante, ¿no? Conviene llevarlo al miembro izquierdo. Porque si no lo llevo al miembro izquierdo, una vez calculada esta integral, lo tengo que dividir entre EI. Y como EI generalmente es un valor bastante grande, al dividir una cantidad en algo que es muy grande, da un valor muy pequeño. Y cuando se trabaja con valores muy pequeños, o sea, cuando hacemos operaciones aritméticas con valores muy pequeños, ¿qué problema llegamos a tener? ¿Alguien me dice? Se pierden algunos decimales. Sí, va por ahí. Redondeo. Pues bien, debido al redondeo, se pierde la exactitud de los resultados finales. Es más, si al hacer el redondeo perdemos mucho, porque cada vez que hacemos una operación obtenemos un resultado y ya tenemos que hacer redondeo. Otra operación, al resultado redondeo. De tanto hacer redondeo, pues al final se puede malograr la resolución del problema, llegando a resultados que nada tienen que ver con el resultado correcto. Ustedes llevaron análisis numérico y programación, y ahí es donde se aprende eso. ¿Yo dónde lo aprendí? Les comento. Yo aprendí todo eso al hacer mi tesis. Hice mi tesis y resulta que mi trabajo lo programaba en Visual Basic y lo mandaba a resolver y me salían resultados incorrectos. Y yo me preguntaba, ¿por qué no sale el resultado correcto? Ahí empezaba a golpearme la cabeza y decía, pucha, no voy a poder hacer mi tesis. Me salían resultados absurdos. Hasta que uno de los libros que consultaba hablaba ahí sobre el redondeo y de cómo se pueden malograr el resultado. Y ahí mismo hablaba de qué es lo que tenía que hacer para que no tenga problemas en el redondeo. Bien, continuando. Entonces, pues, no conviene dividir entre I, por lo tanto, EI lo paso al miembro izquierdo. Y ahí está la fórmula que vamos a aplicar para calcular delta 1, 0, delta 1, 1, delta 1, 2 y así sucesivamente. Estas 6 deformaciones las tenemos que calcular. Bueno, ahí les estoy mostrando el valor que al principio les había planteado del módulo de elasticidad del material. La sección transversal es rectangular, el ancho es 20, la altura 60. Por lo tanto, el producto de EE por I, ¿ya? Ahí está el momento de inercia, base por altura al cubo sobre 12. Haciendo operaciones, se llega a este resultado. El producto de E por I es 84.600 kilonewtons sobre metro cuadrado. Bien, continuemos. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Un pequeño paréntesis. La verdad que
tenía dudas de si hacer este pequeño paréntesis o no, o continuar ya con la resolución hasta el final, sin hacer este paréntesis. Sin embargo, quedé con lo último. Veamos en qué consiste este pequeño paréntesis. Tengo ahí un elemento estructural, se supone que es de tipo lineal, empotrado en su extremo inferior, libre en el extremo superior. De luz igual a L sub 0. Le aplicamos una carga F. Como consecuencia de esa carga, obviamente, el elemento estructural ha de experimentar una deformación que le estoy llamando delta. Y una vez experimentada esa deformación, la longitud de este elemento ya no es L sub 0, ya es L sub F, ¿no? Por lo tanto, en base a esta figura, puedo expresar que el desplazamiento debido a esta carga es LF menos L sub 0. LF menos L sub 0. Y ahora, a delta, que es L sub 0, LF menos L sub 0, LF y L sub 0, que son las longitudes inicial y final de la barra, generalmente tienen unidades de longitud. Puede ser centímetros, milímetros o metros. Por lo tanto, el resultado también ha de estar en milímetros o centímetros. De ahí que a este desplazamiento, a esta deformación, se le denomina la deformación absoluta o el desplazamiento absoluto de la barra que estoy analizando. Ahora, si yo hago el cociente entre delta y L sub 0, entre la deformación absoluta y la longitud inicial de la barra, obtengo lo que se denomina el desplazamiento o la deformación relativa. La deformación relativa. Y el desplazamiento relativo o la deformación relativa es adimensional. Obviamente, si el de arriba está en centímetros y el de abajo también centímetros, pues es adimensional. No tiene unidades de medida. Bueno, ahí está la formulita de Hooke, que dice que la fuerza es igual a un coeficiente multiplicado por el desplazamiento lineal absoluto, donde K se denomina el coeficiente de rigidez. ¿El coeficiente de rigidez de quién? Obviamente del elemento que se está deformando, en este caso de esta barra, ¿no? Es el coeficiente de rigidez, ¿no? Entonces, de esa expresión, yo puedo despejar delta. Si despejo delta, entonces el coeficiente de rigidez pasa al otro lado como a dividir. Pues bien, esta expresión donde tengo 1 dividido entre el coeficiente de rigidez, dentro de lo que es el análisis de estructuras, ¿no? 1 sobre K es igual a F, donde a F se le denomina el coeficiente de flexibilidad. ¿De quién? Obviamente del elemento que estamos analizando. Entonces, todo elemento estructural tiene su correspondiente coeficiente de rigidez o su coeficiente de flexibilidad, ¿no? Donde el coeficiente de flexibilidad es simplemente el inverso del coeficiente de rigidez y viceversa. El coeficiente de rigidez es el inverso del coeficiente de flexibilidad. Bien, ahí está, ¿no? El coeficiente de flexibilidad es el inverso del coeficiente de rigidez o el coeficiente de rigidez es el inverso del coeficiente de flexibilidad. Bueno, tienen que habituarse a esta terminología por cuanto esa es la terminología que van a utilizar cuando lleven la materia de análisis matricial de estructuras. Allá van a determinar el coeficiente de rigidez no de una barra,
sino de toda la estructura. Lo mismo van a aprender a determinar el coeficiente de flexibilidad, no de una sola barra, sino de toda la estructura. Y una estructura se halla constituida por muchísimas barras. Y el coeficiente de rigidez de toda la estructura se obtiene previamente determinando el coeficiente de rigidez para cada una de las barras que componen a la estructura. Bien, jóvenes, continuando. Otra vez ahí les muestro la formulita de Hooke. Y ahora, si el desplazamiento que experimenta es igual a 1, o sea, el desplazamiento es de valor unitario, entonces la fórmula de Hooke quedaría de esa manera. F igual a K. Entonces, si el desplazamiento es igual a 1, entonces esta fuerza es igual al coeficiente de rigidez. La fuerza es igual al coeficiente de rigidez. Bueno, por un lado, ¿no? Ahora, por otro lado, si delta igual a 1, F es el coeficiente, la fuerza es el coeficiente de rigidez. Vamos ahora. Ahora aquí está la definición. Dice, denominamos rigidez o coeficiente de rigidez a la acción. Cuando digo acción, es una fuerza, puede ser un momento, puede ser un normal, un cortante. La palabra acción es un término que se refiere a cualquier tipo de carga, ¿no? Entonces, dice, denominamos rigidez o coeficiente de rigidez a la acción que produce un desplazamiento de valor unitario. Que produce un desplazamiento de valor unitario. O sea, si aplico esta fuerza y produce un desplazamiento, y ese desplazamiento es de valor unitario, entonces la fuerza es igual al coeficiente de rigidez. Bien, ahora veamos esta otra, ¿no? Donde, habiendo despejado el desplazamiento, esto es igual, dice que esto es, en el miembro derecho lo que tengo es el producto del coeficiente de flexibilidad por la fuerza. Pues bien, si la fuerza es igual a 1, recuerden que para resolver las estructuras E sub 1 y E sub 2, a X1 le habíamos dado el valor 1 y a X2 también le habíamos dado el valor 1. En este caso, algo similar. Si a la fuerza le doy un valor unitario, entonces el desplazamiento debido a esa fuerza no es otra cosa que el coeficiente de flexibilidad del elemento que estamos analizando, ¿no? El desplazamiento es el coeficiente de flexibilidad. Bueno, entonces, ahí está la definición. Denominamos flexibilidad o coeficiente de flexibilidad a la deformación producido por una acción de valor unitario, ¿no? Repito, el término acción es un término bastante universal, se refiere a cualquier tipo de carga. Es más, la terminología moderna en cuanto al análisis de estructuras ya no habla de cargas aquí, cargas allá, habla de acción. Acción debido al viento, acción debido a la temperatura, acción debido al asentamiento de los apoyos, ¿no? Esa es la terminología que actualmente se está utilizando en los libros de mayor actualidad que tratan de análisis de estructuras. En ese sentido, nos falta actualizarnos, ¿no? Y esa actualización, obviamente, tiene que venir desde arriba, director de carrera, decanos, vicerrector, que son los que tienen que ver con la parte académica. Pero ya voy como docente, ya voy
voy para los 40 años como docente. En mis 40 años de docencia, nunca he visto un rector o vicerrector que se preocupe de la actualización de la ciencia que manejamos en nuestra universidad. No ha habido. Hubo comentarios más bien, ahora que estamos con el problema del censo, leí unos comentarios que decía que la Gabriel René Moreno es la peor universidad de Bolivia. Bueno, varios comentarios. Muchísimos dijeron que no, que somos la mejor. Bueno, eso habría que debatirlo. Lo único que yo sé, que las Naciones Unidas hace 2 meses justamente publicó el ranking de las mejores universidades a nivel mundial, el ranking de las mejores universidades a nivel de Europa, el ranking de universidades a nivel de Latinoamérica y a nivel Latinoamérica entran la Universidad de San Andrés y la Universidad de San Simón de Cochabamba. Las demás no aparecen, ni en chiste. Entonces, no sé, parece que eso que publicaron, parece que es cierto. Y si es cierto, de una vez manos a la obra, a trabajar fuerte y duro, para que no nos estén diciendo eso. Pero ¿será que alguna autoridad va a decir eso? ¿No? Porque si me dicen que tengo algún defecto, alguna falencia, pues inmediatamente tendría que hacer algo para no continuar con esa falencia. Bueno, es una opinión mía. Y bueno, como estamos en democracia, pienso que no voy a tener problemas. Pero a veces no es cierto. Cuando uno habla mal, a veces le dicen traidor. Así que a veces es preferible estar con la boca cerrada. Continuemos a ver. Bien, entonces, volviendo nuevamente, ahí están las ecuaciones de compatibilidad de la estructura. X1, X2 son nuestras incógnitas hiperestáticas. Y sabemos que aplicando el método de los trabajos virtuales, tenemos que calcular 6 desplazamientos. Bueno. Ahora, como iba mencionando hace un momento, delta 1, 0 y delta 2, 0 son el desplazamiento angular del nudo 1 y el desplazamiento lineal del nudo 3, si ustedes se acuerdan, en deformaciones o desplazamiento debido a la carga externa. La carga externa propiamente dicha, o sea, la carga distribuida, Q sub K y la carga puntual. Luego, delta 1, 1, delta 2, 1 son las deformaciones o desplazamientos asumiendo que X sub 1 vale 1. Y delta 1, 2 y delta 2, 2 son las deformaciones o desplazamientos debido a X2, asumiendo que esta fuerza vale 1. Por lo tanto, estos últimos 4 desplazamientos son desplazamientos debido a acciones unitarias. Por lo tanto, delta 1, 1, delta 2, 1 y delta 1 y 2 son los coeficientes de flexibilidad de la estructura. De acuerdo a lo que expliqué en la anterior diapositiva, si las acciones o cargas son unitarias, las deformaciones que producen esas cargas unitarias no son otra cosa que los coeficientes de flexibilidad de la estructura. Bien, ahora sí, hecha ese pequeño intervalo, vamos al cálculo de las deformaciones, ¿no? Empecemos calculando los desplazamientos debido a la carga externa, o sea, delta 1, 0 y delta 2, 0. La fórmula que vamos a emplear es esta. Pues bien, aplicando la fórmula, EI delta 1, 0 ha de ser la integral aplicada a toda la estructura de M1 por M0. ¿Qué es M1? Me voy a mi tabla,
son las ecuaciones analíticas de la estructura E sub 1. ¿Qué es M sub 0? Aquí está, en la segunda columna, son las ecuaciones analíticas correspondientes a la estructura E sub 0. Bueno, esta integral se aplica a toda la estructura. Mi estructura tiene 3 barras, por lo tanto, esto se descompone en 3 barras, ya que esto lo tengo que aplicar a cada una de las barras. Por lo tanto, empezando con la barra 1, ¿ya? ¿Dónde está M1? Aquí está, 1/8 de x menos 1. ¿Dónde está M0? A la izquierda. Vamos a la barra 2. ¿Dónde está el M1? El M1 es 0. Y el M0 es 0. Vamos a la barra 3. ¿Dónde está el M1? Aquí está, vale 0. Y el M0 vale menos 15x menos 25x cuadrado. Bueno, como verán, para la barra 2 y la barra 3, al evaluar estas integrales, 0 por 0, 0, 0 por esto también 0, entonces me queda solamente la barra 1. Por lo tanto, ahí está. Para la barra 1, M1 es 1/8 de x menos 1 y el M0 está acá. La integral va de 0 a 8. Pues bien, resolviendo esta integral, y para resolver les comenté que pueden utilizar su maquinita de calcular, las sencillitas, prohibido llevar al examen las programables. Resolviendo esto me sale que EI delta 1, 0 es menos 2120 sobre 3. Bien, continuando, vamos a calcular ahora el EI delta 2, 0, que es M2 por M0. M2 por M0. Bueno, esta integral se tiene que aplicar a toda la estructura. Mi estructura tiene 3 barras, por lo tanto, esto se va a descomponer en 3 integrales. Una integral para cada barra. Vamos a la primera. ¿Dónde está M sub 0? Aquí está M sub 0. M sub 2 está a la derecha, 5/8 de x. Vamos a la siguiente barra. Aquí tengo 0, ¿no? Porque es M2 por M0. M0 es 0 y pues por más que tenga algo M2, este 0 lo cancela. Vamos a la barra 3. En la barra 3, M2 por M0. M2 es 0. Pues también las dos, la barra 2 y la barra 3, no van. Solamente va la barra 1 y la integral es de 0 a 8. De manera tal que el M2 es 5/8 de x y el M0 16.25x menos 25x cuadrado, ¿no? Entonces, esta tablita es importantísima para poder hacer estos cálculos de manera sistemática y resolviendo luego esta integral, obtengo que EI delta 2, 0 es 5.200 dividido entre 3. Bien, proseguimos. Ahí está nuevamente la tabla y ahora vamos a calcular los coeficientes de flexibilidad de la estructura. O sea, en otras palabras, las deformaciones a cargas unitarias. Empecemos con la carga unitaria X1. Debido a esta carga unitaria, tenemos el delta 1,1 y el delta 2,1. La fórmula que vamos a aplicar está ahí, entonces vamos al delta 1,1. Delta 1,1 es la integral M1 por M1. Nuevamente, esta integral se aplica a cada una de las barras. Empecemos con la primera. M1 por M1, o sea, esto por él mismo. La siguiente barra, 0 por 0. La siguiente, 0 por 0. También, entonces, queda solamente la barra 1. Y ahí está, ¿no? M1 por M1. Resolviendo esta integral, el resultado me sale 8 tercios. Vamos ahora a calcular el delta 2,1. Nuevamente, ahora sí, es M2 por M1. M2 por M1. Empecemos con la barra 1. M2 por M1, bien, esto por esto. A la siguiente, esto por esto, 0. Esto por esto, 0. También me queda solamente la primera barra. Pues bien, resolviendo, me sale menos
20 tercios. Prosigamos ahora. Ahí mi tablita a la vista. Seguimos calculando los coeficientes de flexibilidad de la estructura, o sea, las deformaciones debido a cargas unitarias. Esta vez interviene la carga X2 con valor unitario. La fórmula, y ahora calculamos el delta 1,2 y el delta 2,2. El delta 1,2 es M1 por M2. Bien, vamos a la primera barra. M1 por M2 funciona, pero en la barra 2 se hace 0 y en la barra 3 también se hace 0. Entonces, solamente interviene la primera barra, resolviendo, ahí está el resultado, menos 20 tercios. Luego, delta 2,2. Delta 2,2 significa M2 por M2. Entonces, vamos a la barra 1, 5 octavos de X por 5 octavos de X. Vamos a la barra 2, menos X por menos X. Y la barra 3, 0 por 0, 0. Entonces, intervienen solamente la 1 y la 2. Y ahí está. La primera, la integral es de 0 a 8, la segunda de 0 a 5. Y en la primera, 5 octavos de X por 5 octavos de X. La segunda, menos X por menos X. Pues aquí hay un error. Pero menos mal, menos por menos, da más. Así que no habría ningún problema. Luego, resolviendo esto, me sale 250 sobre 3. ¿Listo? Observen que de manera casi mecánica, sin estar mencionando cuál es la estructura con la carga real, cuál es la carga virtual, pues de manera mecánica se calculan los desplazamientos para la ecuación de compatibilidad elástica de la estructura. Prosiguiendo. Ahí está la ecuación de compatibilidad elástica de la estructura. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Lo voy a multiplicar por EI, la primera, y también la segunda. Pues bien, multiplicando ambas ecuaciones por EI, llego a esas expresiones. ¿Y por qué he hecho esto? Porque los resultados que ya había obtenido, ¿no? El EI, el delta 1,0 no es simplemente delta 1,0, está multiplicado por EI. Lo mismo el delta 2,0, el delta 2,1, el delta 2, y así sucesivamente. Estos son los resultados obtenidos. Y ahora, a reemplazar. Reemplazando en la ecuación de compatibilidad, llego, la primera ecuación está ahí, ¿no? La segunda ecuación, 5.200 sobre 3, menos 20 tercios, 250 sobre 3. Observen que lo que tengo es un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas. Esto hay que resolverlo. Y el que lo va a resolver decide qué método ha de aplicar. Pero, sin embargo, también esto lo pueden resolver con la maquinita de calcular de las sencillitas. Esas maquinitas también resuelven sistemas de ecuaciones lineales. Si no me equivoco, no sé hasta cuántas ecuaciones se puede resolver con las maquinitas Casio, la sencilla suma esta, y yo lo que he hecho es multiplicar por 3 primeramente ambas ecuaciones. Ambas ecuaciones los he multiplicado por 3, esto con la finalidad de hacer desaparecer los números quebrados y trabajar con números enteros. Luego he agarrado estas dos ecuaciones, ahí están, he agarrado las dos, y la última lo he multiplicado por 1 sobre 2,5. ¿Por qué lo he multiplicado por 1,2,5? Multiplicando todos los términos de esta ecuación por 1 dividido entre 2,5, llego a esa expresión. De manera tal que ahora, sumando el primero de arriba con el último de abajo, se me cancela X1, ¿no? Este es el método de suma y resta. Se me cancela este con este. Y sumando miembro a miembro, la primera ecuación de arriba con la última, sumando miembro a miembro, llego a eso. Y de ahí despejo X sub 2. Me sale 0,5
kilonewtons. Y luego, volviendo para atrás, utilizando la primera ecuación, de ahí despejo X1. De la primera, despejo X1, esto pasa con positivo, y este pasa también con positivo, y el 8 pasa a dividir. Reemplazando el valor de X2, obtengo que X1 sale 266,25 kilonewton metro. ¿Listo, jóvenes? Ya llegué a determinar los valores verdaderos de las incógnitas hiperestáticas. Por lo tanto, si ya tengo el valor de X1, bueno, las cargas, ¿no? Si ya tengo el valor de X1 y X2, el resto ya es simplemente isostática. Para el cálculo de las reacciones que faltan por calcular, aplico isostática. Luego, recorriendo barra por barra, determino las ecuaciones analíticas de los momentos normales y cortantes, y utilizando esas ecuaciones analíticas, dibujar los diagramas de los momentos flectores, de los cortantes y de los esfuerzos normales. ¿No? Bueno, sin embargo, calcular las reacciones que faltan, hay reacciones que faltan por calcular, ¿no? X1 no es otra cosa que el momento en el empotramiento, pero en ese empotramiento también hay una fuerza horizontal y una fuerza vertical que no la conocemos. Lo mismo en el nudo 3, X2 es la reacción horizontal y lo que no tengo es la reacción vertical. Pues bien, esas reacciones que faltan por calcular, ¿ya? Las podemos calcular aplicando, ¿ya? Esa reacción que le voy a llamar H1, a ese le voy a llamar B1 y ese es el B3. ¿Ya? Esas reacciones que faltan por calcular, las voy a calcular aplicando la ecuación del principio de superposición de efectos, ¿no? Que es esa fórmula. Donde ahora X1 y X2 son datos conocidos. Pues los reemplazo. Reemplazando, queda de esa manera, ¿no? X1, 216,25 y X2, 0,5. Entonces, utilizando esta ecuación voy a calcular H1, B1 y B3. Pues bien, empecemos con H1. Ahí está, H1. Según esta fórmula, me voy a la estructura E0 y allá tengo que ver cuánto vale H1, porque se supone que hemos analizado E0, E1 y E2. Entonces, me voy a la estructura E0 y veo cuánto vale H1. Resulta que vale 0. Luego, me voy a la estructura E1 y veo cuánto vale H1. Vale también 0. Luego me voy a la estructura E2 y observo cuánto vale H1. Vale menos 1. Bueno, hago operaciones y ahí está. H1 vale menos 0,5 kilonewtons. Obviamente, eso está correcto, porque si X2, que es la incógnita, vale 0,5, para que esto esté en equilibrio en cuanto a sumatoria de fuerzas horizontales, pues H1 también tiene que valer 0,5, pero de sentido contrario a X2. Luego, vamos al siguiente, a B1. Ahí está. Entonces, B1, me voy a la estructura E0 y veo cuánto vale B1. Vale 16,25. Continúo. Me voy a la estructura E1 y allá me dice que B1 vale 1/8. Luego me voy a la estructura E2 y vale 5/8. Hago operaciones y ahí está. B1 vale 6.395 dividido entre 32 o 199,84375 kilómetros. Y finalmente calculamos B3.
calculamos B sub 3, me voy a la estructura E sub 0 y veo cuánto vale B sub 3. Vale 398,75. Me voy a la estructura E sub 1, ¿cuánto vale B sub 3? Vale menos 1/8. Y en la estructura E sub 2 vale menos 5/8. Haciendo operaciones, ahí está el valor verdadero de D sub 3, ¿no? Y ya les dije que también lo pueden calcular aplicando las ecuaciones de la estática. Sin embargo, las aplicaciones como el RAN, el robot, hacen esto. Utilizan la ecuación de superposición de efectos, ya que el computador no tiene la capacidad de analizar, de elegir dónde ha de estar mi centro de momentos. ¿Dónde hago sumatoria de momentos? ¿Será que con respecto al nudo 2? ¿Será que con respecto al nudo 1? Los computadores no tienen esa capacidad de análisis. Pero sí pueden utilizar la ecuación de superposición de efectos de manera sistemática para calcular las reacciones en los apoyos. Bien, jóvenes, prosiguiendo. Pues bien, ahí, una vez calculadas las reacciones en los apoyos ya de la estructura inicialmente planteada, para cada barra debo plantearme y debo aislar cada barra como lo hice cuando analicé E sub 0, E sub 1 y E sub 2, y encontrar para cada barra las ecuaciones analíticas de los momentos cortantes y normales. Y en este caso, para la barra 1, lo que estoy mostrando en pantalla le corresponde a la barra 1. Y esa barra lleva un momento máximo positivo. Para encontrar la ubicación de ese momento, tengo que derivar la ecuación analítica del momento con respecto a X. De ahí despejo X y me dice que el valor donde el momento máximo es, donde el momento positivo es máximo, está a una distancia de 4 metros, midiendo del nudo 1 hacia la derecha, está el momento máximo positivo, y utilizando esta ecuación, dándole a X el valor 4, obtendremos este valor, que el momento positivo máximo vale 133.11. Y dándole a esta ecuación el valor 8, el momento en el extremo derecho vale 267.50. Y el momento en el extremo izquierdo no es otra cosa que el valor de M sub 1, que ya lo habíamos calculado, ¿no? Ahí están las cargas, ahí están las reacciones, el momento. Bueno, en realidad debo decirles que me faltó esta última parte, hacer la configuración en PowerPoint para ir mostrando parte por parte. Pero esto ya en realidad corresponde al campo de la isostática. De todas maneras, no lo he concluido en su totalidad. Esto para la barra 2 y para la barra 3 también he ido aislando barra por barra, obteniendo los diagramas de cada barra, ¿no? Y luego, pues, ¿no? Como le digo, no lo terminé de concluir esto. Y ahí están ya un resumen a la izquierda del diagrama de momentos flectores, a la derecha el diagrama de esfuerzo de corte y abajito el diagrama del esfuerzo normal. Toda vez que se dibujan estas gráficas, ¿no? Hay que indicar a qué se refiere la gráfica. En este caso, el primero es momento. Y principalmente, indicar la unidad de medida. No sé por qué la mayoría de ustedes no tiene la costumbre de colocar la unidad de medida, ¿no? Todo dibujo tiene que tener su unidad de medida y mucho mejor también si tiene la escala. ¿En qué escala se ha hecho el dibujo? Porque a veces, si no está la unidad de medida o si no está algún valor
si no está algún valor, pero me dicen en qué escala ha sido dibujada esa medida, ese dibujo, pues utilizando un escalímetro se puede hallar ese valor. Bien, jóvenes, con esto he concluido la clase correspondiente al día de hoy. Bueno, lamentablemente el problema que tenemos a nivel nacional, ¿no? El examen es el día 5 y más que seguro vamos a llegar a tomar examen de manera virtual. Aunque tengo mi esperanza, pero mi esperanza se murió el día de ayer. El día de ayer pensé que estas gentes de manera civilizada se iban a poner de acuerdo, ¿no? Cuando hay conflicto, cada quien defiende su lado, ¿no? Y la única forma de resolver el conflicto entre dos bandos, ¿ya? El uno tiene que ceder algo y el otro también tiene que ceder algo. Mientras el uno dice 100%, yo no cedo ni un